Gracias por seguir con nosotros en Informa TVX. Desde el inicio de la semana hemos comenzado con un análisis respecto a la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, ahora que se cumple su primer año de gobierno. El lunes lo hacíamos en materia de seguridad pública, ayer lo hacíamos sobre economía, hoy nos corresponde hablar sobre educación. Por eso ya se encuentran con nosotros en este set de entrevista dos representantes de instituciones que están muy atentas a lo que sucede en materia educativa en nuestro país. Marina Morales, oficial de educación de UNICEF El Salvador, y Maribel Gómez, directora ejecutiva de FIECA, están con nosotros y a ambas me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista. Maribel, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Marina, bienvenida. Mucho gusto. Bueno, tenemos aspectos que evaluar del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Quisiera ir comenzando a escuchar algunas de sus valoraciones respecto a programas implementados en el periodo. Y quiero comenzar con usted, Maribel. Hay un aspecto, se ha destacado en este gobierno como un logro la ampliación de los paquetes escolares. Ese micrófono lo puede utilizar, no hay problema. La ampliación de paquetes escolares en el país, y se ha dicho que esto ha contribuido en cuanto a la cobertura, en cuanto a la permanencia de los estudiantes en centros escolares. Desde FIECA, ¿cómo están analizando la implementación de este programa? Sí, bueno, nosotros pensamos que han habido avances significativos, ¿verdad?, en el tema educativo. Principalmente en el tema de los paquetes escolares, pensamos que ha sido muy importante. Ahora se ha ampliado prácticamente al nivel de bachillerato y se han impartido prácticamente 1.4 millones de paquetes escolares. Se ha invertido aproximadamente de 80 millones en cuanto a los paquetes escolares, y creemos que es muy importante. Estamos hablando también de un tema de derecho, ¿verdad?, de la dignificación del niño, de la niña, de los jóvenes, y también es un aporte a las familias. En el tema económico ha sido muy importante para ellos, pero están asumiendo ahora otros costos que antes los estaban prácticamente dedicando al tema de los útiles escolares, al tema del calzado. Entonces creo que ha sido un aporte muy importante, ¿verdad? El tema de derecho creo que se ha ido rezagando en algún tiempo, y pensamos que ahora han habido avances muy importantes en ese sentido. Perfecto. También en el tema de la alimentación, del vaso de leche, también ha sido un aporte bien importante. Sabemos muy bien que los niños y las niñas necesitan aprender y tienen que tener un estado nutricional válido, ¿verdad?, para ellos. Entonces es necesario que tengan ese estado nutricional, y ese aporte ha sido también muy importante. Excelente. Excelente, Maribel. Vamos a dejarlo con esas primeras impresiones. Yo quiero conocer, Marina, desde UNICEF, ¿cómo evalúan ustedes este programa? Porque si bien ya Maribel ha destacado que es un muy importante insumo para aquellas familias pobres, digamos, es un buen alivio para el ingreso de ellas, pero en cuanto a la educación, en cuanto, por ejemplo, a un mayor nivel de matrícula, permanencia de los estudiantes en las escuelas, ¿esto ha tenido impactos según UNICEF? La importancia, a ver, en este tipo de programas lo importante es ver los diferentes flancos que implica la garantía de la educación. Bien. Este tipo de programas que incluso son promovidos por la misma UNESCO en términos de acceso a la educación, o sea, le permiten a familias en situaciones de mucha pobreza asistir a la escuela, incluso por el hecho de que pueden comer en la escuela. Entonces, el hecho de universalizar ese tipo de medidas como una medida paliativa ante el problema de la pobreza es aceptable. Este tipo de programas como el vaso de leche, el refrigerio escolar, incluso los paquetes escolares, ¿no? Ahora, lo que nosotros decimos que eso es una de las aristas, pero también tenemos que ver otros temas de la educación, como son los aspectos de calidad de la educación y otros aspectos que tienen que ver con los entornos escolares, con la situación de violencia que estamos viviendo, en donde puede hacerse un tremendo esfuerzo por asegurar alimentación útiles, pero si lo otro no se maneja a la par, entonces no necesariamente va a haber un impacto. Entonces tenemos problemas ahorita de una alta deserción escolar, en donde estos programas resulta que no están dando una respuesta porque no se están atendiendo otros aspectos. Entonces la deserción ahorita es realmente alarmante.
porque el sistema, por ejemplo, no le permite, no garantiza a los niños y niñas que salen de 9º grado, Correcto. no les garantiza que hay una oferta. Entonces se pierden en el camino desde primero hasta 9º grado aproximadamente 16.000 y de media salen 16.000. Pero Entonces, ya no acceden a una educación bachillerato y superior. Bueno, los de 9º, los que lograron, unos no llegan porque no hay posibilidades, no hay instituto cerca, su familia no tiene los medios para poder pagarles el transporte, o la misma violencia no les permite asistir. Entonces, hay una cantidad de niños que salieron del 9º y que no van a entrar a media. Y de los que logran entrar, aproximadamente 16.000 se salen. Porque no continúan estudiando. Entonces, es importante tomar medidas, o sea, eso, por supuesto, las medidas de alivio a la demanda, ¿no? Son importantes, pero hay que aparejarlas, hay que acompañarlas con medidas que apunten a la calidad de la educación en el aula. Entonces, ahí entramos en otros temas, que Excelente. son bueno. Muy bien, Marina, quiero dejarlo con esa intervención porque usted nos abre también la puerta para comenzar a tratar otros aspectos cuando hablamos de educación en El Salvador. Pero quiero agotar el tema de cifras, Maribel, porque se destaca que 1.600.000 estudiantes se encuentran actualmente desde parvularia hasta el bachillerato en el sistema público. Respecto a esta cifra, a lo que hemos tenido históricamente en nuestro país, podemos hablar de avances en matrícula, hablamos de un estancamiento en la matrícula, hablamos de retroceso en la matrícula. ¿Qué nos dice este 1.600.000 estudiantes? Bueno, ha habido también avance porque se han creado las políticas educativas, sobre todo en el tema de la primera infancia, que ha sido una deuda histórica del país. Sin embargo, hay una brecha bastante grande que hay que cortar de manera inmediata. Siempre la primera infancia pues ha sido un tema que no ha sido priorizado, ¿verdad? Ahora ya existe ya una política educativa, sin embargo falta mucho por hacer, pero se requiere mucho recurso económico para poder enfatizar en la primera infancia, principalmente las edades de 0 a 3 años, que tiene una cobertura aproximada del 1.8%, que está siendo cubierta por el Ministerio de Educación y otras instituciones. Entonces falta mucho. Creo que se han puesto ya las políticas educativas, pero sí es necesario invertir, es necesario priorizarlo. Pero respecto a este número que le mencionaba, 1.600.000 estudiantes, ¿qué nos dice de la matrícula del sistema educativo salvadoreño respecto a los años anteriores? ¿Es un avance o cómo podemos clasificarlo? Ha habido un avance, lo que sucede que también el tema de la deserción, estamos viendo que al final del término del año escolar estamos viendo una deserción bastante grande y tiene mucho que ver con el tema de la violencia también que se está viviendo en los centros escolares, en sus entornos. Entonces, si no lo vemos de manera integral, no vamos a poder dar esa cobertura a los jóvenes, a las niñas y a los niños en este caso. Es decir, que así como hemos visto un aumento, si se quiere, en materia de matrícula, sí registramos también un aumento de deserción escolar. Sí, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo en el tema de la violencia, sí ha habido mucha deserción por parte de los jóvenes, y en el caso de los niños y las niñas ya muchas veces los padres de familia no quieren enviarlos a los centros escolares o a los centros de atención por mucho temor a que les pueda suceder algo en su camino, en su trayecto. El entorno de la violencia pues se ha agudizado mucho, así que es un tema que hay que tratarlo de manera integral. Perfecto, quiero que hablemos de eso porque al final no sabemos si eso estaría correspondiendo justamente al Ministerio de Educación o otras instancias del gobierno que al final tienen incidencia en la educación misma del país. Yo quiero tratar con usted un tema, Marina, porque ha señalado algo. No solo podemos hablar sobre la implementación de paquetes escolares, hablemos también de la calidad educativa. Hay un aspecto, porque este gobierno ha anunciado el inicio de un programa de formación docente que iría dirigido también a especializar a los profesores para que puedan ellos replicarlos a otros maestros en el país. ¿Cómo está analizando UNICEF este esfuerzo del gobierno y si realmente está tocando el tema de calidad educativa? Sí, para mejorar la calidad definitivamente hay que entrarle al tema de los docentes, ¿no? Eso es también hay que abordar la evaluación, que es tan importante, y desde dos ámbitos comenzar a revisar una serie de procesos en donde no están funcionando las cosas, ¿no? Entonces, en el tema de formación, definitivamente, si no tenemos docentes
bien formados, y bien formados significa que tuvieron una buena educación inicial docente. Hoy por hoy, si usted analiza las cifras y las proporciones de docentes que han tenido una formación especializada, son mínimos. O sea, apenas el 0.2% tienen nivel de doctorado, o sea, del total. Tengo las cifras acá, solo que no las encontré, pero si las quiere se las busco en la... Vamos a buscarlas en el corte. En el corte. Bueno, pero el punto es que esto empieza desde la educación superior. Claro. O sea, la educación inicial docente es la que se debe de revisar, y luego cómo se evalúa también. La gestión se evalúa en los conocimientos, los aprendizajes, desde el docente hasta los aprendizajes en el aula, ¿no? Entonces yo creo que acompañar el sistema de formación docente, que a lo que están apuntando es a tener una cantidad de especialistas, que estos especialistas puedan revisar el currículo, que estos especialistas además formen a los docentes en servicios, y además también que formen a los asesores pedagógicos y a los asistentes técnicos de la calidad. En principio eso es muy bueno, porque lo que no ha habido es una formación sistemática. Son talleres esporádicos los que habían recibido. Entonces, realmente entrarle en serio al tema de la formación docente es sumamente importante. Ahora, la evaluación tiene que también abordar otras dimensiones. Tiene que evaluarse los aprendizajes, tiene que evaluarse el currículo, tiene que evaluarse la gestión directiva, evaluarse la gestión institucional. Entonces, todas estas dimensiones de la evaluación, y además la evaluación como un instrumento vivo para mejorar. Que es la otra, y esos son aspectos que a mí me parece que están abordándose en esta gestión y que son sumamente importantes. Tengo que hacer la primera pausa, pero usted ha dejado algo muy claro. Cuando hablamos de la calidad educativa, sin duda tenemos que hablar de los docentes. No solo podemos quedarnos con este programa de formación docente, hablamos desde la educación inicial docente en la universidad, los procesos de evaluación. Maribel, quiero que hablemos de los procesos de evaluación al volver de la pausa. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Educación respecto a este análisis más estricto de cada uno de los docentes que tiene el sistema en el país? Nosotros vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Analizamos junto a UNICEF y FIACA la gestión en educación del presidente Salvador Sánchez Serén. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Evaluamos al gobierno de Salvador Sánchez Serén en materia educativa, en política educativa. Y se encuentra con nosotros Marina Morales, oficial de educación de UNICEF El Salvador, y Maribel Gómez, directora ejecutiva de FIACA, ambas organizaciones que han estado muy al tanto y también acompañando los esfuerzos del gobierno en este tema. Marina, usted ya nos hablaba del escenario de la formación docente. Tiene unas cifras que me gustaría que podamos comunicar también en esta entrevista. Tal vez podemos hablar de retratar de qué hablamos en docentes. Sí. Bueno, algo importante y que no lo hemos mencionado antes de darle la cifra es un ejercicio sumamente importante que está impulsando la actual gestión de gobierno, es el ejercicio de diálogo, de articulación de actores en el marco del Consejo Nacional de Educación. Esta es una iniciativa coordinada por la Secretaría de Gobernabilidad del Ministerio de Educación, y estamos apoyando organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, gobierno. Entonces, en el marco de estas mesas que están organizadas en función de niveles educativos y de temas estratégicos, es que se han hecho una cantidad de diagnósticos, basados en los censos escolares, en las estadísticas oficiales, que han permitido analizar críticamente la situación del sector educativo con la participación de los diferentes sectores. Entonces, en base a estos diagnósticos que tengo estas cifras que voy a compartir, que era analizando la situación de los profesores. Entonces, en aproximadamente un total de 44,000 profesores del sistema público, solo el 73% tiene nivel de profesorado. Solamente un 13.7% cuenta con licenciatura. El 1.6% tiene formación pedagógica. Y esto es serio porque la formación pedagógica son todas las herramientas de metodológicas de la mediación para poder lograr los aprendizajes, la efectividad y la eficiencia de los aprendizajes. Entonces, eso es serio, el tema de que no hay realmente una formación pedagógica. Y el 0.2% cuentan con maestría o doctorado.
Y otro dato crítico, el 11.26% tiene certificado de grado digital. En la era de las comunicaciones, de la informática, de la comunicación digital, o sea, es realmente serio el problema de que los docentes no tengan una formación digital, porque es la forma en que nos tenemos que comunicar con las nuevas generaciones. En términos generales, hablamos de una baja calificación del plantel docente. No tienen una formación especializada científica, y esa es una de las principales críticas que hace, por ejemplo, el actual ministro, queriendo insistir en la necesidad de profundizar en la investigación, en la ciencia, etcétera, ¿no? Excelente. Maribel, yo quiero que veamos esos datos ya de una manera crítica, teniendo en cuenta que es el Ministerio de Educación quien debería promover también la mejora de su plantel docente en las escuelas de nuestro país. ¿Cómo está viendo los esfuerzos en ese sentido? ¿Están trabajando las unidades correspondientes por mejorar la calidad de la especialización de los docentes en El Salvador? Bueno, con el plan de formación de docentes, en lo que va del año prácticamente se han formado 6.000 docentes aproximadamente, de 44, 45.000, digamos que deberían de estar ya formados, pero sé que se tiene planificado hacerlo pronto, pensaría, ¿no? Pero quizás debemos de verlo como que ese plan de formación es el pilar fundamental para la mejora de la calidad educativa. Y debemos de verlo desde el punto de vista de la dignificación también del docente, que tiene que ver con su plan de formación, con su plan de evaluación, más allá de verlo también del tema salarial, aunque también hay que tomarlo en cuenta, pues hay que saber en el entorno, ¿verdad?, en las condiciones socioeconómicas que también el docente se desenvuelve. Pero cada una de las iniciativas pienso que han sido muy importantes, pero todas convergen en determinado momento, ¿verdad? El tema de la calidad educativa que pueda proporcionar el docente, si lo vamos a transversalizar con el tema de un niño, una computadora, también es primordial, ¿verdad? Si el docente no está capacitado, claro, tampoco se va a poder desarrollar bien la iniciativa. Y además de eso, también el tema del presupuesto. Si podemos contar ahora con algunas computadoras para los centros educativos, pero cómo se resguardan, ¿verdad? Cómo se cuidan, cómo se conectan, tiene mucho que ver con la infraestructura, con el internet, con la seguridad. Entonces todo converge en algún momento para poder dar esa calidad educativa. Muy bien. Maribel, nosotros teníamos hace unas semanas al ministro de Educación con nosotros. Él señalaba es importante que los mejores ciudadanos puedan acceder o también tengan incentivos para que ellos se preparen en la formación docente, que sean ellos quienes repliquen el conocimiento en el país. Ahora, ¿será que hace falta incentivos del sistema educativo nacional para que nuevos salvadoreños se sumen al proceso de formación docente y que ellos se vuelvan un agente de cambio del sistema educativo en el país? ¿Cómo evalúa eso, la generación de incentivos para que yo, como bachiller, me pueda sentir interesado en dar clases? Sí, lo que sucede es que también en el tema de la dignificación del docente falta mucho y es un tema también de presupuesto, aunque realmente ahora la mayor parte del presupuesto que va para educación está prácticamente enfocado en el tema salarial y otras cuestiones, pero el tema es que sí deben de ser motivados, sí deben de ser también evaluados, deben de haber incentivos, pero tiene que partir también de una evaluación, ¿verdad?, de cómo el docente está brindando una educación de calidad a los niños o a los estudiantes. Debe de partir también de un proceso de evaluación para poderles motivar, para poderles dar otros incentivos. Entonces el tema de la evaluación es muy importante y no se está llevando a cabo. Entonces creo que es un punto fundamental para poder mejorar la condición de la educación. Excelente. Marina, usted señalaba en su intervención, es importante destacar la conformación de un nuevo Consejo de Educación donde están interviniendo diferentes actores, UNICEF dentro de estos. ¿Cómo poder, o qué tipo de recomendaciones poder brindar al sistema educativo de nuestro país para que quienes están formando en la docencia no solo se queden en un nivel de profesorado, sino que sigan especializándose en su carrera para tener una mejor formación y brindarla a sus estudiantes? ¿Qué tipo de recomendaciones podríamos hacer en ese sentido? De alguna manera, retomando lo que dice Maribel, en el Consejo existe una mesa específica para el tema de docentes, y en la mesa el ejercicio consiste en identificar junto con todos los actores involucrados
los principales problemas que tiene la situación de los docentes en el país. Y definitivamente está saliendo, sale a figurar en los problemas la falta de estímulos para la formación docente, pero para optar por una carrera docente, pero también sale a luz que no existen evaluaciones, por ejemplo. No existen evaluaciones de aprendizajes, técnicas sobre los docentes y el desempeño que ellos tienen. Entonces, se están formando, pero no estamos conociendo. Hoy por hoy no existe sistemáticamente evaluaciones que pueden orientarnos sobre cuál es la situación de los docentes. Entonces, es necesario que eso esté y que sea un instrumento que permanentemente se está aplicando. Entonces, una política de mejorar los incentivos va acompañada de otra política de evaluar también cuál es el desempeño, la formación. Entonces, en los países en donde hay países donde ser docente es lo más prestigioso, ¿no? Pero son el nivel de exigencia en cuanto a la educación inicial, el nivel de exigencia en cuanto al desempeño docente, los mejores en términos pedagógicos, calidad, ambiente, humanizar la educación, actualizarse en conocimiento. Eso va acompañado de estímulos económicos, obviamente, ¿no? Entonces tiene que venir cubierto por los diferentes flancos del problema, claro. Excelente. Marina, vamos a dejarlo con eso. Yo tengo que ir cerrando esta entrevista. Me han quedado temas pendientes como infraestructura y seguridad, pero eso lo tocaré con el ministro esta noche. Yo quiero hablar con usted de un punto antes de cerrar la entrevista, y es sobre la evaluación misma de la calidad educativa. Finalmente, nosotros tenemos como un parámetro en la PAES. La PAES ha establecido como esta evaluación que nos dice o da un termómetro de cómo está la situación de educación en el país. Lo primero que quiero preguntarle, Maribel, es si esto es adecuado, si evaluar a partir de la PAES el sistema educativo como tal. Y lo siguiente es cómo poder avanzar en este promedio que sigue siendo rezagado de un 5.2 promedio en la encuesta PAES. ¿Cómo podemos abordar eso? Sí, bueno, realmente no se puede abordar como tal sin tomar en cuenta otros factores, ¿verdad? Evaluar a un niño, una niña o los jóvenes por un número estandarizado no debería de ser así, porque hay otros factores que están influyendo, ¿verdad? El tema de la parte de la violencia, de la salud, de la nutrición, del desarrollo infantil. Son muchos factores. El tema de la infraestructura, en qué condiciones está recibiendo el niño, la niña o los adolescentes sus clases, ¿verdad? El tema de la infraestructura es primordial, ¿verdad? Conocemos muy bien centros escolares que no cuentan con las condiciones necesarias, que incluso no tienen techos, no tienen incluso un muro perimetral que los pueda resguardar del contexto de violencia que se está viviendo en su entorno. Entonces son muchas las condicionantes. Entonces no podría ser que se le evalúe, ¿verdad? Que haya un número estandarizado que ellos deberían de tener para cumplir con los requisitos educativos. Entonces pienso que sí, son muchos factores los que influyen, ¿verdad? Y se tiene que ver de una manera más integral. Para poder entender entonces cuál es el fenómeno de educación como tal, ¿no? Yo, Marina, quiero cerrar esta entrevista y preguntándole algo. ¿Habría que cambiar la metodología de evaluación de los estudiantes? En algún momento también hubo esta discusión sobre dejar la evaluación PISA, incluso ahora estamos con la PAES. ¿Se debe de pensar en otros mecanismos de evaluación? Son tres cosas, ¿no? Con respecto a la PAES, tiene que verse desde dos aristas. Por una parte, hay que revisar a la PAES en términos de ver si la PAES está midiendo las competencias que debe de medir. Que esa es una de las críticas que se ha hecho incluso en la misma gestión pasada, ¿no? La evaluación al servicio de aprendizaje tiene que ver si está realmente midiendo los aprendizajes que debe de medir. Pero lo otro es si el sistema educativo está formando en los aprendizajes que se van a medir, que esa es la otra, claro. Y qué ambientes, qué factores intervienen en el proceso de formación educativa. Entonces, una es revisar la PAES definitivamente. Se habla de competencias productivas y de competencias ciudadanas como sinónimo de calidad. Y con esto ver, por ejemplo, cómo queda la PAES frente a este concepto de calidad y a las competencias del siglo XXI, por ejemplo. Pero luego, ¿qué hace la educación? ¿Qué hace la escuela, el docente, el sistema educativo en general para producir estudiantes que pueden realmente pasar una evaluación, llámese PAES? Hay intención de retomar las pruebas estandarizadas internacionales, la TIMSS y la
y los estudios regionales. Que el país había estado sin participar, pero aparentemente es una de las intenciones en la política actual educativa es retomar, incorporar de nuevo al país en las pruebas estandarizadas internacionales. Excelente. Maribel y Marina, quiero agradecerles mucho su tiempo con este espacio de entrevista. Ambas han dejado elementos importantes para seguir retomando a futuro. Estarán invitadas en una nueva ocasión para que sigamos hablando de esos temas pendientes. Muchas gracias, Maribel. Gracias. Maribel, muchas gracias. También a ustedes que nos han acompañado durante la entrevista, les recuerdo que se repite a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana. Y también esta noche estaremos cuestionando más sobre estos puntos con el ministro de Educación, Carlos Canjura. Hacemos una pausa y ya volvemos.